Hoy vamos a hablar sobre el genocidio de Ruanda. Ruanda es un país en el este de África que limita con Uganda al norte, con Burundi al sur, al este con Tanzania y al oeste con la República Democrática del Congo. Yo soy Montenegro Carolina y hoy hablaremos sobre el genocidio de Ruanda. ¿Qué sucedió? El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Esta es la versión que todos conocen. Ahora, adentrémonos en la verdad. Víctimas o victimarios. Existieron en la nación de Banyarwanda 3 castas: los Tutsi, los Hutu y los Twa. Los Tutsis eran la clase acomodada, la clase superior al resto por poseer rebaños, un símbolo de privilegio y superioridad. Los Hutu eran la clase media, los agricultores, y los Twa eran los lacayos o esclavos, y no representaban más del 1% de la población. Con los Twa no había conflicto aparente, pero el problema está con los Tutsis y los Hutu. ¿Qué los diferenciaba? ¿Eran diferenciados por clases sociales o eran etnias diferentes? ¿Era una división del trabajo muy segmentada? ¿Son dos pueblos diferentes? ¿O son una misma comunidad con diferencias económicas a las cuales se les puso nombre? Pero esto no significó mucho cuando una de estas se impuso sobre las otras. Los Tutsis y los Hutus eran comunidades diferentes. Los Tutsis eran una minoría privilegiada por sus pertenencias, mientras que los Hutu, la mayoría de la población, eran los agricultores independientes. Entre los Tutsis y los Hutu había una relación feudal. Aunque esta diferencia racial había estado presente durante siglos, no se hizo más fuerte hasta el año después de la llegada de los europeos. Abrimos cita. Los misioneros belgas y los líderes Tutsi colaboraron para establecer las naciones de la aristocracia de los Tutsi. A los Hutu se les negó la participación en el gobierno, la educación superior y se les sometió a trabajos forzados. La división étnica se hizo institucional. Influidos por sus teorías raciales, los colonos alemanes y belgas transformaron esos dos grupos en dos razas diferenciadas, creando así en los ruandeses una diferencia racial hasta entonces inexistente. Los colonizadores no inventaron a los Hutus y a los Tutsi, pero dieron a esa división social un carácter racial. Cerramos cita. Esto, a su vez, reforzó la dominación de los Tutsi sobre los Hutu. Con esto, fue calando la idea entre los Hutus que los Tutsi eran una etnia foránea, que con el apoyo de gente que venía todavía más lejos, les estaban oprimiendo. Bélgica es una de las metrópolis de las que aquel movimiento emancipador cogió por sorpresa. Hasta entonces, los belgas habían gobernado Ruanda a través de los Tutsi, les daban su apoyo y se aprovechaban de sus servicios. Pero los Tutsi son la capa más ambiciosa e instruida entre los Banyarwandas. Y son ellos los que reclaman la independencia. Y la quieren ya. Entonces, Bruselas cambia de repente de táctica. Abandona a los Tutsi y da su apoyo a los Hutus, más dóciles y pactistas. Envalentonados y empoderados, los Hutus se disponen a luchar. Aquí es cuando empezó la revolución ruandesa de 1959. Abrimos cita. Una multitud de campesinos, una turba exacerbada de Hutus armados con machetes, azadas y lanzas, se abalanzó contra sus amos y señores, los Tutsi. Empezó una gran carnicería que hacía mucho no se había producido en África. Los campesinos quemaban las granjas de sus amos y a ellos les cortaban el cuello o reventaban el cráneo. Ruanda se empapó de sangre. Se incendió. Los Hutus oprimidos durante años ahora tenían el poder y los Tutsi, privilegiados desde hacía siglos, ahora eran perseguidos y asesinados. Cerramos cita.
Cuando Ruanda proclamó su independencia en 1962, su primer gobierno fue Hutu. A todo esto, habían tutsis que se oponían a este cambio y se enfrentaban a los hutus. Atacaban villas cercanas a la frontera y se retiraban. Y el gobierno hutu respondió a esto con nuevas masacres tutsi. Esto se fue repitiendo a lo largo de los años 60. A todo esto, no podemos dejar de lado a Burundi, al país que limita al sur con Ruanda. Son países muy parecidos en cuanto a tamaño y dinámica. Durante la colonización fueron un solo país, pero por la independencia se separaron. Aún así, la dinámica entre Hutus y Tutsi era la misma a excepción de algo. En Ruanda, la fuerza del gobierno estaba por los Hutus, y en Burundi eran los Tutsi, lo que provocaba que cada ataque que hiciera uno, el otro respondía con la misma moneda. Abrimos cita. El país gemelo de Ruanda es su vecino del sur, Burundi. Sus caminos no se separaron hasta el año de 1959. En Ruanda venció la revolución de los Hutu y sus líderes tomaron el timón del Estado, mientras que en Burundi los Tutsis conservaron y fortalecieron su soberanía, agrandaron el ejército e instauraron una especie de dictadura militar. Pero las comunicaciones entre ambos países siguieron funcionando, y cada masacre tutsi perpetuada en Ruanda por los Hutu tenían como respuesta una nueva masacre de Hutus perpetuada en Burundi por los Tutsi. Cerramos cita. Esta realidad llevó a discusiones y divisiones en el gobierno Hutu de Ruanda, que se veía incapaz de defender a los Hutu de Burundi. Una división que un general del ejército aprovechó para dar un golpe de estado y tomar el poder por la fuerza. Por lo tanto, quien había presidido Ruanda desde su independencia, un Hutu de tendencia moderada, periodista de profesión, era reemplazado por un Hutu de tendencia mucho más extrema, militar de profesión. Este hombre era Juvenal Habyarimana e impuso en Ruanda una dictadura de partido único. Habyarimana pertenecía al clan Akasu, un clan Hutu que representaba al ala más radical y ultranacionalista de los Hutu. El clan Akasu también es conocido como Red Zero, por su objetivo de una Ruanda con cero tutsis. Con Habyarimana pasaron dos cosas. Primero, que él y su clan se fueron apoderando de todos los recursos y bienes del país. Y segundo, que se estableció una nueva línea. Esto ya no iba de Hutus contra Tutsis, sino que iba de poder contra oposición, de dictadura contra democracia. Abrimos cita. Los opositores no eran solo Tutsi, sino también algunos sectores de Hutus, bastante numerosos, que lo odiaban a muerte y luchaban contra él con todos sus medios. El conflicto en Ruanda no era solo un desacuerdo entre castas, sino también un choque violento contra la dictadura y democracia. Por esto, el lenguaje y las interpretaciones basadas en solo criterios étnicos son tan equívocos y falaces. Cerramos cita. Habyarimana y su clan gobernaron desde 1973, donde dieron su golpe de estado, hasta 1990, cuando alguien entró en Ruanda. Ese alguien fue el Frente Patriótico Ruandés, un grupo militar formado por miles de esos Tutsi que habían huido del país cuando los Hutus tomaron el poder. El Frente Patriótico Ruandés entró en Ruanda desde su vecino del norte, Uganda, donde habían ayudado al presidente a hacerse con el poder, por lo que tenían una buena formación militar y toda la simpatía y el apoyo del gobierno ugandés. Entonces, el 30 de septiembre de 1990, los hombres del Frente Patriótico Ruandés desaparecieron de los cuarteles de Uganda y entraron en territorio de Ruanda. Emprenden esa reconquista que por años habían soñado. Ahí empezó la guerra civil de Ruanda. Ese 30 de septiembre, el pánico se apoderó de Habyarimana y de su clan. El ejército oficial era débil y no aguantarían mucho frente a un frente patriótico ruandés bien instruido, mejor armado y con la moral por las nubes.
Solo 150 kilómetros separaban Kigali, la capital ruandesa, de su frontera con Uganda, por lo que el Frente Patriótico Ruandés podía presentarse allí en 1 o 2 días. Abrimos cita. Y habría sido así, y a lo mejor se habría evitado la hecatombe, la degollina y el genocidio de 1994, si no hubiera sido por una conversación, la llamada que Javier Imana hizo para pedir ayuda al presidente Mitterrand. Cerramos cita. Entonces, cuando las columnas del Frente Patriótico Ruandés estaban llegando a la capital de Ruanda, aparecieron los franceses. Era un pequeño grupo de combatientes, pero suficiente para detenerlo todo. El motivo de este apoyo francés requiere otro pequeño paréntesis. Básicamente, la entrada del Frente Patriótico Ruandés en territorio de Ruanda fue visto por los franceses como una agresión a algo que ellos apreciaban mucho: la francofonía. Esa idea de que Francia no es solo un país de Europa, sino una comunidad internacional que abarca todas las regiones del habla y cultura francesa. Y Ruanda es parte de esta francofonía. Uganda, en cambio, de donde venía el Frente Patriótico Ruandés, forma parte de su rival, la anglofonía, la misma idea, pero por de los ingleses. Por lo que la entrada de un grupo armado desde un territorio anglófono a uno francófono fue visto como una agresión a esa francofonía y, por lo tanto, al orgullo de la nación francesa. Abrimos cita. Los guerrilleros del Frente Patriótico Ruandés querían luchar contra Habyarimana, pero preferían no ensalzarse en una guerra contra Francia. No tenían ninguna posibilidad de ganarla. Entonces, interrumpieron su ofensiva hacia la capital, pero se quedaron en Ruanda y ocuparon indefinidamente los territorios del noreste. Cerramos cita. Y la guerra se detuvo, pero la tensión era mayor que nunca. Abrimos cita. No hay nada peor que un estado indefinido que no es ni guerra ni paz. Porque los hunos habían iniciado el combate con la esperanza de conseguir la victoria y consumir sus frutos, y ese sueño no se había realizado. Y entre los atacados, los ánimos eran todavía más bajos. Habían subsistido, pero había visto muy de cerca el fantasma de la debacle, y se había dado cuenta de que, algún día, su dominación podría terminar. Querían, pues, salvarse como fuera. Cerramos cita. Y este es el momento en el que el gobierno Hutu tiene miedo. Miedo real, y pocas cosas hay peores que un estado con miedo. Como hemos dicho, el gobierno de Ruanda estaba integrado por el sector más fundamentalista de los Hutu, y dentro de él estaba el Clan Kasso, la fracción aún más radical y ultra dentro del sector más fundamentalista de los Hutu. Agate es la mujer de Habyarimana y figura central del Clan Kasso. Abrimos cita. Dentro del sector dirigente de Ruanda surgen entre los partidarios del compromiso y la formación de un gobierno de coalición nacional el Clan Kasso, sectario y déspota, encabezado por Agate y sus hermanos. Cerramos cita. La parte del gobierno que quiere pactar y desescalar la tensión consigue firmar, en 1993, los Acuerdos de Arusha. Las partes enfrentadas se comprometen al cese de hostilidades, retorno de los refugiados, elecciones en un plazo determinado y a tomar un gobierno de transición mixto. Una solución que no gusta nada al Clan Kasso, que no se detiene. Abrimos cita. El bando Kasso tenía unos ideólogos, intelectuales, científicos y profesores de los departamentos de Historia y Filosofía de la Universidad Ruandesa de Butare. Fueron ellos quienes formularon la ideología que justificaba el genocidio y lo presentaba como única solución, como única opción de supervivencia. Mugesera, uno de los profesores, dice: en el año 1959 cometimos un error fatal cuando dejamos subir a los Tutsi. Deberíamos haber actuado para borrarlos de la faz de la tierra. Cerramos cita. El profesor considera que ahora es el último momento para corregir ese error. Habyarimana está en medio sin saber muy bien qué hacer. Por una parte, firma los acuerdos, pero después los ridiculiza y desacredita en público.
Y entonces llegó el día. Ese día en que un avión se estrelló por el impacto de 2 misiles. Misiles que todavía hoy no se sabe quién lanzó. En ese avión volaba Javier Aymara, que muere en el acto. ¿Quién fue el actor de este ataque? Es uno de los misterios del siglo XX. Los informes, sospechas y acusaciones señalaron inmediatamente a ambos bandos. Por un lado, se decía que habían sido los hombres del Frente Patriótico Ruandés, Tutsi, para hacerse con la presidencia de Ruanda. Por otro lado, que los autores habían sido los propios Hutus extremistas, el clan Akazu, para poder justificar y llevar a cabo su ansiada solución final. Pero sin importar quién había sido, los hechos se precipitaron. La caída del avión, su explosión y la muerte de Javier Aymara detonaron el polvorín en que desde hacía meses se había convertido Ruanda. La emisora de radio Mil Colinas, dirigida por otro movimiento del clan Akazu, empezó a lanzar mensajes, consignas y canciones de odio contra los tutsis, los cuales, en una sociedad en su mayoría analfabeta, tomaron un papel crucial. Miles de personas armadas, con palos y machetes, empezaron a perseguir y a matar a otras miles de personas sin palos y machetes. Las tarjetas de identidad y el censo étnico instaurado por los belgas también fueron herramientas importantísimas. Solo empezar el genocidio, las fuerzas francesas se retiraron, y las de la ONU también. Dejaron la vía libre para que se ejecutara la masacre. Agate, la mujer del difunto y centro del clan Akazu, fue evacuada y puesta a salvo por los franceses, junto con otros miembros de su círculo más íntimo. Es decir, mientras sus ciudadanos se masacraban a millares, ellos se ponían a salvo con ayuda de Francia. Las calles de Ruanda se incendiaron y el genocidio se perpetró. Se mataron muchísimos Tutsi, pero también Hutus que se oponían a la dictadura Hutua. Después de eso, el gobierno Hutu simplemente ya no existía y el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, el actual presidente de Ruanda, tomó el poder. Cientos de miles de Hutus huyeron a los países vecinos, por miedo a una represalia de la misma magnitud, con la carga de la masacre en sus manos y sobre sus espaldas. Muchos de ellos fueron al oeste del Congo y todavía hoy no han vuelto a Ruanda. Siguen en guerrillas o en grupos armados, con miedo de volver a su país y contribuyendo a una guerra, la del Congo, de la que nadie ve un final. El nuevo presidente de Ruanda, Paul Kagame, aprovechó la excusa de los hutus refugiados para entrar al este del Congo y saquear durante muchos años las riquezas de este país. Y el resultado es que Ruanda es hoy un estado autoritario con falsa apariencia de democracia, con quien nadie se mete por su buena amistad con Estados Unidos. Este genocidio es muy particular, porque en él las víctimas se convierten en victimarios. Los anteriormente oprimidos empezaron a oprimir a sus agresores, y un país donde su colonización la condenó.